Hola amigos, bienvenidos al canal. Esto es Trigo y Artesano, y para los que no me conocen, mi nombre es Rubén. Una vez más haciéndoles una nueva propuesta, una nueva receta. Esta me la pidieron muchos de los suscriptores, que les hiciera alguna receta de algún pan con harina integral. Entonces, bueno, esta receta se trata de panes que no tienen harina blanca, solamente 2 cucharaditas en el fermento. Espero que les guste. Es una receta bastante fácil, unos pancitos que quedaron bastante tiernos, esponjosos, tienen algunas semillas y frutas secas para saborizar un poco el pan, para ayudar a un desayuno un poco más energético, más rico. Y bueno, vamos a ver la receta. Les quiero comentar que estos pancitos los hice de esta manera, en bollitos, porque si los quieren guardar, los pueden envolver individualmente en papel aluminio o ponerlo en bolsitas para freezer y guardarlos en el freezer. Los van sacando a medida que los necesitan. Y si no, también pueden hacer un pan entero con el formato que ustedes le quieran dar, ir consumiéndolo en rodajas a medida que ustedes quieran. Esta es la opción que yo les ofrezco, así que vamos a ver la receta y espero que les guste. Bueno, para comenzar a hacer esta receta, este pan con harina integral, lo primero que vamos a hacer es el fermento. Y en este caso esta es la única harina blanca que vamos a utilizar en el pan. Vamos a poner 2 cucharadas colmadas. Vamos a poner una cucharada de levadura de cerveza, son unos 10 gramos, aproximadamente una cucharada de miel. Este es el único endulzante que va a llevar el pan. Y aquí en el fermento vamos a utilizar media taza de agua a temperatura ambiente. Estos ingredientes los vamos a mezclar, lo vamos a tapar con papel film, lo dejamos trabajar por 15 o 20 minutos hasta que la levadura haya empezado a trabajar. Mientras la levadura empieza a fermentar, en otro bol vamos preparando el resto del amasijo. Empezamos con 4 tazas de harina de salvado, harina integral. Le vamos a colocar media cucharadita de sal. Vamos a ponerle 1,5 tazas más de agua, pero en un principio vamos a arrancar con 1 taza y vamos a ir viendo cuánto nos pide la harina. Le vamos a agregar 1 cucharadita más de miel. Vamos a poner 1/4 taza de aceite vegetal, un aceite neutro. Vamos a empezar a mezclarlos un poquito. Ya cuando mezclamos estos ingredientes, le ponemos la levadura, que ya ha demostrado que funciona y muy bien. Por lo general, las harinas integrales nos suelen pedir toda el agua que dice la receta y hasta muchas veces un poco más, porque absorben mucho más que la harina blanca refinada. Entonces le ponemos la totalidad. La masa ya está lista. La vamos a poner a leudar en el mismo recipiente que hicimos la masa. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahora sí 1 hora como mínimo, hasta que duplique su volumen, la masa se relaje
y después le agregamos las semillas. Bueno, la masa ya leudó. Está muy bonita. La vamos a desinflar. Vamos a poner un poquito de harina integral en la mesada. Y la vamos a estirar. Vamos a intentar hacer una especie de rectángulo. Y acá le vamos a poner, yo tengo mezclado unas 2 tazas. Tengo semillas de sésamo, semillas de girasol, almendras partidas, maní, nueces, pasas de uva, lo que le queramos poner, lo que tengamos en casa. Esto nos va a dar mucha energía. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir cerrando. Y lo que vamos a hacer es amasar un poquito el pan. Queremos que las semillas se nos mezclen por todo el pan, que queden distribuidas por un par de minutos. Y una vez que hicimos esto, tenemos 2 opciones. Podemos armar el pan, un pan grande para cocinarlo, o teniendo en cuenta si quieren utilizarlo para el desayuno, lo que vamos a hacer es dividirlo en porciones que sean lo más parecidas posible. Si tienen balanza, pueden utilizar la balanza, y si no, van a hacer como yo. Vamos a tratar de hacer bollitos para que nos queden pancitos individuales. Vamos a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12 pancitos. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrarlos y los vamos a poner en una asadera. Y así como los tenemos, los vamos a tapar y los vamos a dejar leudar hasta que dupliquen su volumen. Tenemos el horno precalentado a 400 grados, los panes crecieron, los vamos a pintar con un poquito de huevo. Están que son una esponja. Tenemos que pintarlos suavecito, con paciencia, porque están súper esponjosos, inflados, muy aireados. Entonces, si apoyamos el pincel con mucha fuerza, los vamos a bajar y no es lo que queremos. Y así como están, los llevamos horno precalentado, 400 grados, aproximadamente 20 minutos, hasta que los veamos con el dorado que nosotros queremos.
Hace 15 minutos que saqué los panes del horno. Estuve esperando un poco para que se enfríen. Estuvieron exactamente 20 minutos y este es el resultado. Unos panes totalmente integral, tiernos, con una miga compacta, energizados, como digo yo, con un montón de semillas que son opcionales. Le pueden poner las semillas que quieran o pueden no ponerle nada y dejar solamente los pancitos integral para utilizarlos en hamburguesas, en sándwiches o en lo que ustedes quieran. Pero bueno, esta es una nueva receta, una nueva opción que les ofrezco especialmente para todas esas personas que nos pidieron que hiciéramos algo con harina integral. Así que espero que les haya gustado la receta. Si quieren dejarnos algún comentario lo pueden hacer en la descripción del video. Ahí van a encontrar la receta completa con el paso a paso. Y espero que les haya gustado. Si fue así y le quieren dar like, se lo vamos a agradecer. Eso nos permite crecer, nos hace falta. Si aún no se suscribieron y se quieren suscribir, bienvenidos sean a ser parte de la familia. Así que espero que les haya gustado, espero que sigan bien y será hasta la próxima.